Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 627. 15 de noviembre de 2018. 1. Las sectas, no todas son satánicas, pero sí son diabólicas. Fuente, Aleteia. En este artículo, Luis Santamaría, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, resume en el portal Aleteia lo que han dicho en Roma sobre el fenómeno sectario un cardenal, un ministro, un sacerdote y la policía, entre otros. El pasado 9 de noviembre, la Libera Universitaria SS. Assunta, Luxa, de Roma organizó una jornada que, con el título La trampa de las sectas, se dedicó de forma monográfica al fenómeno sectario y sus implicaciones criminales, con la participación de varios ponentes que presentaron el tema de manera multidisciplinar. Véase número 626 del boletín Infobies. Un vacío en los jóvenes. En la inauguración de la jornada, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, refiriéndose concretamente a las sectas satánicas, afirmó que si los jóvenes van en búsqueda de Satanás, significa que hay un vacío en la persona. Según leemos en SIR, ante el fenómeno preocupante de las sectas, el cardenal señaló que la Iglesia Católica debe dar ideales, sentido a la vida, a las personas y sobre todo a los chicos. Por eso el asunto no es ajeno a la comunidad creyente, sino que es un tema delicado que como Iglesia nos toca de cerca. Al reconocer la labor que desarrolla la comunidad Papa Juan Scioli, A23, coorganizadora del evento, con las víctimas de las sectas en Italia, a las que atiende a través de un número de teléfono gratuito, el cardenal Becciu dijo que la Iglesia debe preocuparse de los aspectos negativos de la sociedad, especialmente cuando afectan a los jóvenes. Traficantes de ilusiones. El presidente de A23, Giovanni Paolo Ramonda, aprovechó su intervención para prevenir ante la labor dañina de los que denominó traficantes de ilusiones, llamando a construir la sociedad de lo gratuito y del amor, ya que las sectas proliferan donde el individualismo desenfrenado, el uso inadecuado de las redes sociales y una comunidad fragmentada deja solas a las personas débiles, según informa Interris. Por ello, para Ramonda, un elemento esencial de prevención es el crecimiento de una comunidad que camine como pueblo teniendo cuidado unos de otros, garantizando los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida y a una familia fundada sobre el vínculo matrimonial, a la posibilidad de tener un trabajo que contribuya al bien común, a una escuela que forme en educación, respeto, legalidad y responsabilidad. Como añadió el rector de la universidad anfitriona, es necesaria una acción educativa que parta de la persona y llegue a la persona. Porque, recordó el periodista Pier Giorgio Giacobazzo, es imposible percibir las dimensiones reales del fenómeno y, en cuanto a las víctimas, se equivoca quien piense que solo son pobres diablos, provienen de todas las categorías sociales y económicas. La indefensión de las víctimas. El sacerdote y exorcista Aldo Buonaiuto, encargado del servicio de la A23 dedicado a las sectas, tuvo una intervención destacada en el encuentro, señalando que estamos hablando de un mundo invisible, formado principalmente por tantísimas víctimas. Personas no escuchadas, aisladas también por las instituciones, ridiculizadas, humilladas, obligadas a esconderse, a vivir en condiciones de una indiferencia espantosa, que se esconden y se avergüenzan profundamente. Aunque el fenómeno de la adoración del demonio atrae mucho la atención de los medios en Italia, Buonaiuto aclaró que las sectas no todas son satánicas, pero todas son diabólicas, porque separan al individuo de sí mismo, de las personas queridas, a menudo del trabajo, y de la misma vida. Los líderes sectarios, subrayó, se aprovechan de la soledad, debilidad, estado de necesidad, sufrimiento. Policía, son organizaciones criminales. Por su parte, Francesca Capaldo, responsable del equipo antisectas de la Policía del Estado, definió las características de estos grupos desde el punto de vista criminalístico. Las sectas son organizaciones criminales con estructura piramidal que caracterizan la vida de la comunidad a través de un líder carismático que tiene un programa preciso de persuasión dirigido a condicionar el pensamiento de los adeptos y a realizar la manipulación mental. Para la gente, según informa Corriere Nazionale, la regla que rige entre los adeptos es la omertà, ley del silencio. El modus operandi de estas organizaciones consiste en dirigirse a personas que son frágiles emocionalmente a causa de un luto, la pérdida del trabajo o problemas de salud. Esto es lo que emerge de una actividad de investigación que en los últimos años ha implicado a muchas personas, sobre todo mujeres, entre las víctimas. Y es que las sectas con frecuencia se mueven tras la fachada de asociaciones culturales o de otro tipo. Se aprovechan de un problema para el cual la víctima querría una solución inmediata. Por otro lado, Vittorio Rizzi,
director de la Central Anticrimen de la Policía del Estado, afirmó que este es consciente de la peligrosidad del fenómeno, y recordó que el problema del sectarismo, antes que de naturaleza criminal, es cultural. Ministro Salvini, sostener la familia. La jornada celebrada en la Universidad LUMSA contó con otro invitado de excepción, el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, que apuntó a los factores sociales que hacen a los jóvenes y no tan jóvenes más vulnerables a la captación sectaria y a cualquier otro fenómeno de dependencia, el individualismo, el egoísmo y el consumismo. Frente a ello, llamó a volver a poner en el centro la familia, punto de referencia esencial, y para esto es necesario destinar dinero, estabilidad y certezas a la institución fundamental de la sociedad que es la familia, para que recupere el bien más grande que es el tiempo, tal como se lee en Interris. 2. Las sectas y los desafíos virales, un peligro para niños y jóvenes en Internet. Fuente, revista Byte. Uno de los grandes peligros del cibermundo en el que vivimos es que encierra peligros ocultos de los que hay que protegerse. En realidad, no son muy diferentes de los que ya existían en el mundo offline, y sus víctimas, las más vulnerables, también son las mismas, pero tienen el agravante de que muchas veces, este tipo de sectas en la red, son más difíciles de detectar, además de que se lucha contra la falsa creencia que tienen algunas personas, en especial los más jóvenes, de que todo lo que viene de Internet es cierto. Lo cuenta Javier López en la revista Byte. Teniendo en cuenta que los niños cada vez tienen acceso más temprano a la tecnología, su contacto con Internet y las redes sociales pronto se hace cotidiano, sin que esta celeridad se corresponda en muchos casos con la madurez suficiente para detectar los riesgos que implica esta actividad y protegerse de los delincuentes que pululan por el ciberespacio, pedófilos, estafadores, etc. Como ha pasado en todas las generaciones, por razón de su edad, los jóvenes son más proclives a seguir las pautas de sus ídolos. En la época actual, más que actores o cantantes, los adolescentes prefieren ser fans de youtubers, instagramers, etc. En la mayoría de los casos, la actuación de estos influencers no esconde oscuras intenciones, limitándose a divertir y entretener y, en algunos casos, a recomendar y promocionar productos o lugares a cambio de compensaciones económicas o en especie, lo que entraría dentro de la lícita actividad en el tráfico mercantil. Pero hay ocasiones en las que se trata de aprovechar la especial influenciabilidad propia de la juventud, a veces niñez, de su público, como se reprochó a dos conocidas influencers, que comenzaron haciendo vídeos de moda y maquillaje, para pasar a autodefinirse como chamanas modernas y ofrecer técnicas de espiritualidad, reiki, cartas astrales, etc. a través de Skype, a cambio de contraprestaciones económicas. Retos, la ballena azul. Realmente peligrosos son algunos juegos que circulan por el ciberespacio como la ballena azul. Se cree que tuvo su origen en Rusia, donde las autoridades policiales le atribuyen más de un centenar de suicidios de jóvenes, lo que sirvió de inspiración a la película Nerve, 2016. El juego se viralizó a través de la web Rules Contact, que sería el equivalente a Facebook en ese país, y luego se extendió a otros lugares, habiendo tenido especial incidencia en países suramericanos como Colombia, Brasil, Chile, Bolivia o Uruguay. Se trata de un reto difundido a través de redes sociales en el que el guardián o curador exige al participante, la ballena azul, que realice pruebas de especial dureza. El primer reto consiste en escribir F57, la marca del grupo promotor de los suicidios, en alguna parte del cuerpo con un cuchillo u objeto cortante. A partir de ahí, han de superarse otros desafíos, como levantarse de madrugada y ver películas de terror, autoinfligirse cortes y pinchazos en brazos y labios o subir a un lugar elevado y quedarse de pie en el borde durante más de 20 minutos, y así hasta completar un total de 50 niveles, consistiendo el último en saltar de un edificio alto, lanzarse bajo un tren a ahorcarse. En el ecuador del juego hay una prueba consistente en que el guardián le indica a la ballena azul la fecha de su muerte, que debe aceptar, debiendo continuar con las pruebas hasta culminar la última, perdiendo la vida. El carácter proscrito y sectario de este juego viene evidenciado por el hecho de que existen grupos y perfiles en redes sociales con nombres alusivos al juego, algunos con miles de miembros, y que requieren autorización de ingreso por su administrador, para garantizar su carácter cerrado, sin perjuicio de que las 50 pruebas se exhiben en el apartado de información para que pueda ser visualizado por cualquiera que acceda. Debido a la preocupación por las nefastas consecuencias de este juego, surgió en Brasil, uno de los países más afectados, la ballena rosa, que se presenta como una alternativa a su homónimo azul, con una mecánica similar, pero con un enfoque positivo y de celebración de la vida. De esta forma, dispone también de 50 retos, como escribir un mensaje en la mano para alguien a quien se aprecie, hacer un amigo nuevo, hablar con letras de canciones, publicar una foto con ropa bonita o dibujar una ballena de color rosa.
El último reto es, precisamente, salvar la vida de una persona, un animal o una planta. Otros desafíos virales. Sin embargo, no es el único juego de retos online que generan este tipo de problemas, pues existen otros que pueden resultar igualmente peligrosos, como el ab crack, especialmente delicado en el caso de jóvenes con problemas de anorexia, donde se invita a moldear en el cuerpo un surco que separe el abdomen en dos de forma vertical, desde el pecho hacia abajo, para lo cual es necesario una severa dieta y la práctica de duros ejercicios físicos, además de la constitución física necesaria, pues no todas las fisiologías permiten que se pueda alcanzar este objetivo. Otros ciberdesafíos peligrosos son el ICE Salt Challenge, consistente en autolesionarse mediante quemaduras producidas al esparcir sal sobre la piel y colocar encima hielo, lo que provoca una reacción química que hace que el líquido congelado reduzca su temperatura hasta 21 bajo cero. El Condom Challenge, consistente en ponerse un preservativo en la cabeza, lo que puede provocar la muerte por asfixia, o la creciente afición por ser roadstopper, que son instagramers que arriesgan, y, a veces, pierden su vida para hacer una fotografía en lugares elevados, peligrosos o de difícil acceso. Los instigadores de estas conductas, esto es, los que animan o provocan que las víctimas lo hagan, estarían cometiendo, al menos, los delitos contra la integridad moral de hostigamiento, castigados con pena de prisión de hasta 2 años por los artículos 173.1 y 172 ter del Código Penal. Pero, si la víctima finalmente llegara a inmolarse por esta causa, estaríamos ante un delito de inducción al suicidio, sancionado con la pena de prisión de 4 a 8 años por el artículo 143.1 del Código Penal. El peligro de las sectas. Entre estos peligros se encuentra también el de ser captado por auténticas sectas, como sería el caso de la joven alicantina Patricia Aguilar, que huyó de su casa en 2017 tras cumplir la mayoría de edad, para ir a la selva de Perú a convivir en condiciones infrahumanas con un supuesto gurú al que había conocido a través de Facebook cuando contaba con 16 años y, por tanto, aún era menor de edad. El líder de esta secta, Gnosis, autodenominado Príncipe Gurdjieff, llegó, incluso, a dejarla embarazada, al igual que a otras chicas captadas, habiendo alcanzado tal control sobre ella, que afirmaba encontrarse ahí voluntariamente, de forma que habría sido muy difícil liberarle sin el empeño de su padre en recuperar a su hija. Tratándose de menores, esta captación constituiría un delito tipificado en el artículo 224 del Código Penal, que castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años a quien induzca a un menor de edad o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección a que abandone el domicilio familiar o lugar donde resida con sus padres. Pero, además, el hecho de contactar con un menor de 16 años a través de Internet para concertar un encuentro en Baucarle para que le facilite material pornográfico, está castigado por el artículo 183 ter del Código Penal con la pena de prisión de hasta 3 años. Por tanto, en estos casos, habría que analizar los hechos porque es probable que concurran una pluralidad de delitos. 3. 6 millones de españoles habrían estado en contacto con alguna secta. Fuente, EPFE. El próximo 18 de noviembre se cumplen 40 años del suicidio masivo de Johnstone, una masacre en la que perdieron la vida 928 personas, según informa Europa Press. Esta fecha sirve como enganche para el estreno de Creencias Peligrosas, una serie de documentales centrados en sectas, que serán emitidos en el canal televisivo español Crimen más Investigación. Para acompañar este especial, el canal ha elaborado el primer estudio de conocimiento y percepción de estas organizaciones en España, una investigación que, entre otros muchos datos, revela que 6 millones de españoles han estado en contacto con una secta directa o indirectamente. Donde más se concentraban las personas que habían estado en contacto con las sectas es en zonas de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, señala el psicoanalista y experto en sectas Miguel Perlado, encargado de exponer este estudio, en el que han participado 1000 encuestados, durante la presentación de la programación del canal. Otro dato llamativo que el psicoanalista destaca es que el 15% de los españoles no conocen ninguna secta, algo que deja en evidencia la falta de sensibilización y concienciación por parte de la población y las autoridades ante este fenómeno. De hecho, 3 de cada 4 españoles creen que la legislación actual es insuficiente para luchar contra las sectas. Es cierto, no tenemos un marco jurídico, específica, el concepto de secta es inexistente en la jurisprudencia. Mitos sobre las sectas. Hay una cierta creencia de que los jóvenes son más propensos a entrar en las sectas, lo cual choca radicalmente con lo que observamos en la práctica diaria, matiza Perlado. Uno de los mitos sobre los adeptos a las sectas es que los jóvenes o los débiles de carácter acabarán cayendo en las sectas, lo cual es sustancialmente falso, porque no se corresponde con la experiencia clínica.
También aparece en el estudio que el 40% de la población habría estado en situación de crisis personal o emocional en el último año, lo cual eleva las probabilidades de ser captado por una secta, según apunta el psicólogo. El target más atrayente para una secta es una persona joven, idealista, con estudios universitarios, con ganas de ayudar, algo ingenua, que quiere cambiar el mundo y está algo insatisfecho con su entorno, advierte. Una secta no es un lavado de cerebro, insiste Perlado, es otro de los mitos que sistemáticamente se extienden. El proceso es mucho más sutil. El objetivo es el poder social y el poder sobre las organizaciones sociales. Las sectas sostienen que están apartadas, que mantienen un discurso que nadie entiende, pero luego quieren beneficiarse, sentencia. Un fenómeno complejo y diverso. En el que leemos que, según el estudio, las sectas de corte pseudoterapéutico que han proliferado en la última década están cediendo espacio a las del discurso verde, el contacto con la naturaleza y la experimentación con drogas, pero su objetivo sigue siendo el mismo, captar jóvenes con estudios universitarios y algo ingenuos para lograr el poder. Un poder que luego se traducirá en dinero, según ha explicado Perlado durante la presentación del estudio. La mayoría de la población las asocian al daño psicológico, al tráfico de personas y al abuso de menores, pero Perlado ha insistido en que se trata solo de un mito. Una secta es un proceso mucho más sutil y ese punto álgido de la violencia solo lo alcanzan algunas. Hay que observarlas como un proceso porque si no, queda la foto fija de un gurú carismático que lava el cerebro y todos son débiles y están sometidos. No, hay un proceso interactivo que es muy complejo, ha insistido. Calcula que en España existen unas 250 y otro centenar de grupos está bajo observación. Lo que no ha habido nunca, ha continuado, es un Charles Manson. Al igual que no hay un perfil de adepto, tampoco lo hay de líder. Es el estereotipo de hombre psicópata que se aprovecha sexualmente de las mujeres. De hecho, sostiene el experto, cada vez hay más gurús féminas. Y esto es otro fenómeno interesante de analizar, algo está pasando, avisa. Lo que sí les une es un narcisismo patológico y que son personas que se nutren de las capacidades de los demás, parasitan las mentes ajenas. Pero sí hay un perfil de potencial víctima, el más atrayente para una secta es el de persona joven, idealista, con estudios universitarios, con ganas de ayudar, que se desvive, que es algo ingenua, que quiere cambiar el mundo y que está insatisfecho con su entorno. No buscan personas taradas, tullidas o problemáticas porque son una rémora. Saber distinguirlas. Hay grupos que pueden tener comportamientos sectarios, pero no tienen por qué ser necesariamente una secta. ¿Cómo distinguirlos? Cuidado con propuestas que no se sabe de quién dependen, que se realizan en lugares apartados, que hacen sentir culpable y que tocan tres fibras sensibles, el miedo, la culpa y la ansiedad, y esas tres sensaciones dejan a las personas paralizadas. En suma, la señal de alarma debe estallar cuando existan elevados grados de control coercitivo que fiscalizan hasta el más mínimo aspecto de la vida cotidiana. Desde decirte con quién debes juntarte a cómo debes pensar, con quién mantener relaciones sexuales o qué ropa ponerte. Internet ha abierto a estos grupos un gran escaparate donde publicitarse y atraer seguidores. De hecho, está surgiendo un nuevo fenómeno, el de las sectas digitales, que se sirven de estos medios para poner en marcha su estilo de relación antes de establecer el encuentro personal. Son muy camaleónicas y muy hábiles en el moverse, por lo que cada vez son más difíciles de identificar, sostiene el psicólogo, que explica que cada vez hay más pequeños grupúsculos y no tanto las estructuras clásicas de grandes colectivos. Y ha habido una vuelta a los 60, a la ayahuasca, a la experimentación con drogas alucinógenas, al discurso verde de contacto con la naturaleza, un perfil que ha arrebatado el espacio a las sectas de sanadores que han proliferado en los últimos 10 años, aunque estas también se mantienen junto a las de corte religioso y esotérico. ¿Cómo actuar ante la sospecha de que alguien ha podido caer en las garras de una secta? Según los encuestados, denunciando a la policía, pero el psicólogo aconseja otro proceder porque los agentes solo pueden actuar si la víctima ha denunciado y en la medida que le permita la ley y además puede ser incluso contraproducente. Así, lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico, después, acercarse con talante abierto y dialogante, no criticarle ni dirigirle expresiones como secta o te han lavado el coco, acudir a fuentes de información fidedigna y buscar ayuda especializada. Serie documental. Creencias Peligrosas arranca el 18 de noviembre, a partir de las 20 horas, con su primer documental sobre la masacre de Johnstown, que presenta una nueva línea de investigación sobre el suicidio colectivo en el que murieron 300 niños. El crimen se le atribuye al líder de la secta Jim Jones, pero también estuvieron involucradas su esposa y sus 3 amantes.
Ese mismo día se estrena en el canal Creencias Extremas, una serie documental que analiza los métodos de algunas organizaciones para captar e influenciar a personas vulnerables y que se emitirá todos los días a partir de las 21:40 horas. Otro de los títulos destacados es el estreno de la tercera temporada de Escapando de la Poligamia, que verá la luz a las 20 horas. Además, la programación incluye varios análisis en profundidad de líderes como Charles Manson o Warren Jeffs. El 20 de noviembre a las 22:30 horas será el turno de Salvados por la Fe, documental que investiga la Iglesia de los Seguidores de Cristo. Al día siguiente llegará a Crimen más Investigación a sello Aguaco, a las 22:30 horas. Elizabeth March se estrenará el viernes 23 de noviembre a la misma hora y el evento cerrará el sábado 24 de noviembre con Captados, a las 23:15 horas. 4. Patricia Aguilar se recupera tras salir de la secta peruana, su familia recoge firmas. Fuente, información. Alberto Aguilar nunca olvidará el momento en el que vio a su hija, por primera vez, tras ser rescatada de la secta peruana por la que fue captada y por la que huyó de sus casas durante 1 año y medio. Recuerda a la perfección los días que estuvo fuera. La familia trata ahora de dejar todo eso atrás y seguir adelante. Y lo están consiguiendo, para sorpresa de todos, apenas 2 meses después de que la joven regresase a España. Lo cuenta ahí. J. Iniesta en el diario Información. Y es que, contra todo pronóstico, la joven ya vuelve a ser la que era cuando se fue. Patricia Aguilar ha retomado sus estudios, prepara el acceso a un ciclo de grado superior que quiere usar como puerta de acceso a la universidad. También ha retomado el contacto con sus amigos y su vida cotidiana en su barrio, el sector V de Elche, Alicante, España, donde se la puede ver en acciones tan cotidianas como ir a comprar el pan, explica su padre. Tras el gran trauma por el que pasó en Perú, y tras el choque psicológico que supuso la detención de Félix Steven Manrique y la ruptura de la vida que llevaba mientras fue presa de la secta, lo que se esperaba es que tardase mucho más en recuperar su vida. Sin embargo, Patricia tiene claro que ahora, lo que debe hacer, es recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, asegurarle un futuro a su hija, de apenas 6 meses. Es por ella por quien ha decidido estudiar, sacarse una carrera y desarrollar su vida profesional. Alberto cuenta, con una sonrisa, cómo ha podido recuperar en este tiempo a su hija para que sea la misma niña que era cuando se fue. Tras cumplir los 18 años en enero cumplirá los 20. Recuperación. No obstante, el proceso de recuperación psicológica no ha terminado, y tampoco ha sido fácil llegar al punto en el que está ahora, pese a que ha recuperado el optimismo y la ilusión en un tiempo récord. De hecho, y aunque es consciente de la repercusión mediática que ha tenido su caso, los psicólogos le han recomendado que se mantenga alejada de los medios de comunicación durante una temporada. Si mantiene el contacto con otra de las mujeres con las que convivió, y que fue víctima de la secta. Es la chica cuya familia acogió a Alberto Aguilar en Perú cuando viajó para acelerar los trámites de la investigación policial. La tercera joven, aún sigue vinculada emocionalmente al líder de la secta y no ha podido pasar página. El hecho de haberse visto abandonada, maltratada y a punto de morir en mitad de la selva, cuenta su padre, le hizo tocar fondo en Perú, y darse cuenta de que todo lo que le había prometido Steven era mentira. Patricia y su bebé estaban desnutridas cuando fueron rescatadas, por lo que necesitaron atención sanitaria. La joven había estado conviviendo sola en mitad de la selva en las últimas semanas, y con 5 menores a su cargo, su propia hija recién nacida y los 4 hijos de las otras 2 mujeres que había captado la secta. Tras recibir atención médica, se trasladó a un convento de monjas españolas, donde estuvo hasta su regreso a España. Tampoco la vuelta fue fácil. El hecho de haber tenido a la niña en Perú complicaba, legalmente, su salida. Finalmente, Patricia la inscribió en el registro, pero lo hizo como si se tratase de una madre soltera, ya que Steven Manrique no reconoció a la pequeña, por lo que, como ella estaba en situación irregular en el país, pudo volver. Toda su familia estaba aquel día, a mitad de agosto, en la estación de tren de Alicante, donde llegó tras aterrizar en Madrid y coger el AVE. Patricia pasó el resto del verano en el campo. Siempre le ha gustado mucho, cuenta su padre. Allí ha estado rodeado de su familia. La joven publicó un vídeo junto a su prima Noelia, quien ha ejercido todo este tiempo como portavoz de la familia, en el que dejaba ver la tranquilidad con la que afrontaba su recuperación. Se ha cambiado de look, dejando atrás el pelo largo con un estilo más moderno, con el que se le puede ver diariamente en su barrio. En casa, también ha podido recuperar la habitación que tomó su hermano tras su marcha, donde duerme ahora también su hija. Y es que, la pequeña Naomi es sin duda el gran cambio en la vida de Patricia Aguilar con respecto a cuando se fue. Por ella está luchando, no solo para sacar su vida adelante, sino para conseguir las pruebas necesarias y ganar la batalla judicial contra quien le convenció para abandonar a su familia.
La joven tiene ganas de hablar, explicar lo que ha vivido este tiempo y no de vengarse, pero sí de que se haga justicia, cuenta Alberto. Recogida de firmas. La familia de Patricia Aguilar lo tiene claro: lo más importante ahora, tras la recuperación de la joven, es que ningún caso como este vuelva a ser noticia. Para ello, y mientras se desarrolla la causa judicial contra Félix Steven Manrique, el líder de la secta peruana que captó a la ilicitana, la familia lucha por conseguir una ley que permita actuar en casos como el de Patricia, para que las víctimas puedan ser rescatadas. La iniciativa, que lanzaron tras la vuelta de Patricia a España, ya acumula 184.000 firmas, por lo que está muy cerca del objetivo de 200.000 que se propuso inicialmente. La familia quiere que la ley ampare este tipo de casos porque actualmente la justicia española tiene poco margen de maniobra, pues en la mayoría de casos, al ser mayores de edad, poco pueden hacer las autoridades, como pasó en el caso de Patricia, que estuvo 1 año y medio en Perú hasta que fue rescatada después de que la fiscalía de allí iniciara una causa por trata de personas. En este tiempo, han sido incontables los abusos, maltratos físicos y psicológicos que ha sufrido. El líder la puso en contra de su familia, y amenazó para que no abandonase el grupo porque su acción tendría consecuencias fatales para ella y el resto. La única forma de vida era obedecer las órdenes del líder, un peruano de 35 años llamado Félix Steven Manrique. Un tipo que descubrió que jugar a ser un líder y captar mujeres, para que lo mantuvieran y de las que pudiera abusar sexualmente, era una forma de vida, y en algunos países no estaba penado por las leyes, focalizando sus miradas en esos lugares para captar, reza la petición. La familia sospecha, a raíz de los mensajes intercambiados por Patricia y el líder de la secta, que estuvo a punto de captar a otra menor del País Vasco. Por tanto, aseguran que el cambio legislativo es primordial para evitar nuevos casos, y que las autoridades puedan actuar contra las sectas, pues las víctimas pierden por completo su capacidad de juicio y no puede considerarse, pese a que se trate de personas adultas, que se han ido por su voluntad. La propia Patricia Aguilar ha contado en un vídeo, que se acompaña a la petición de firmas, cómo se fue de casa en enero de 2017, al cumplir los 18 años, para ir a reunirse con Manrique, con quien mantenía lo que entonces consideraba una relación a distancia. Cuando llegué me encontré con un hombre de 33 años, de apariencia normal, pero muy inteligente. Aunque no vi rastros de que pudiera ser lo que él afirmaba, el enviado, relató. 5. Corea del Sur permite la objeción de conciencia al servicio militar de los testigos de Jehová. Fuente, AFP. La Corte Suprema de Corea del Sur dictaminó el pasado 1 de noviembre que las creencias religiosas y morales son motivos válidos para rechazar el servicio militar obligatorio, una decisión con consecuencias para cientos de objetores de conciencia. Según informa AFP, casi 65 años después del fin de la Guerra de Corea, casi todos los hombres surcoreanos físicamente capacitados de entre 18 y 35 años deben completar un servicio militar de 2 años. Toda persona que no responda a la convocatoria pasa en general 18 meses en prisión. Desde 1950, fueron encarcelados unos 19.000 objetores de conciencia, la mayoría de ellos testigos de Jehová. La Corte Suprema anuló ahora la condena a un objetor de conciencia, meses después de una histórica decisión de la Corte Constitucional que solicitaba que hubiera una alternativa al servicio militar para los objetores de conciencia. En el caso sobre el que se dictaminó el 1 de noviembre, un testigo de Jehová identificado solo por su apellido, O, fue convocado para el servicio militar en 2013, pero se opuso. Fue declarado culpable y perdió la apelación inicial ante el alto tribunal. La Corte Suprema considera en su mayoría que la objeción de conciencia es una razón válida para rechazar el reclutamiento, dijo el presidente del tribunal, Kim Yeon-soo. Castigar a los objetores de conciencia que rechazan el reclutamiento debido a su fe religiosa, o en otros términos, a su libertad de conciencia, constituye una restricción excesiva de la libertad de conciencia de los individuos. La sentencia anula un dictamen anterior de la Corte Suprema, de hace 14 años. Según los testigos de Jehová, en el sistema judicial surcoreano hay actualmente unos 900 casos similares pendientes. Casi 100 personas están actualmente detenidas por haberse negado a realizar el servicio militar. Corea del Sur sigue técnicamente en guerra con el norte, ya que la guerra de 1950-1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz. El ejército surcoreano depende en gran medida del reclutamiento. Realizar el servicio militar implica en muchos casos el despliegue en primera línea, en la frontera con el norte. Las consecuencias sociales de este sistema son duras. Los jóvenes deben interrumpir sus estudios o su carrera. 6. España, los mormones contarán con una nueva capilla en Bilbao. Fuente, DEA.
Conforman una comunidad de unos 850 miembros en la provincia de Vizcaya, España, donde siguen siendo bastante desconocidos a pesar de que se establecieron en 1977. Popularmente llamados mormones, término cuya utilización ahora desaconsejan los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IJSU, inician este mes de noviembre las obras de su futura capilla en Deusto, en el solar que quedó libre tras el derribo del colegio alemán de la céltica calle Lehendakari Aguirre. Tras varios años de aplazamientos para conseguir las licencias necesarias, se prevé que el vistoso edificio, que será la sede central de la secta en el territorio, esté erigido en 24 meses. Con ello, sus miembros pretenden darse a conocer más y, ¿por qué no?, sumar fieles, según escribe Ana Lucea Aldea. La nueva capilla de Bilbao va a llamar la atención, asegura José Manuel del Molino, presidente del Quórum de Élderes y uno de los miembros con más memoria histórica dentro de la IJSU. Hemos ido creciendo poco a poco pero de forma continua. La capilla se construye en previsión de que sigamos aumentando, añade los feligres, quien puntualiza que este centro de culto supondrá la clausura de los locales en los que actualmente se congregan en la calle Henao y en Las Arenas. El nuevo edificio sumará 4 plantas sobre rasante, con un total de 2.000 metros cuadrados, y 3 plantas subterráneas destinadas a aparcamientos. El salón grande tendrá capacidad para acoger 450 personas, detalla del Molino sobre el espacio en el que celebrarán sus reuniones sacramentales, equivalentes a las misas católicas, en las que se habla del Evangelio, entre otras cosas. La pretensión de la IJSU, además, es abrirse al barrio de Deusto, para que sus vecinos también puedan aprovechar las instalaciones. Tendremos un centro de historia familiar abierto a todos los ciudadanos, explica Cristian Yaguno, segundo consejero de la Estaca de Gasateiz, quien afirma que el local también albergará clases religiosas, como el programa de seminarios e institutos, o diferentes actividades benéficas como la donación de sangre o la recogida de alimentos. Nuestro objetivo siempre ha sido poder servir a la comunidad. Aunque creemos que no hay nada más importante que venir a Cristo. De ahí que hagamos obras de proselitismo, admite Yaguno. La IJSU se organiza en estacas, unidades administrativas similares a las diócesis conformadas por varias congregaciones que cuentan con su propia capilla. La estaca de la congregación vizcaína está conformada, a su vez, por las comunidades religiosas de Guipúzcoa, Álava, Navarra, Burgos, Logroño y Cantabria. Muchas de ellas están renovando sus centros de culto. En Donostia, por ejemplo, estrenaron capilla nueva el mes pasado. ¿Cómo se financian? La iglesia es completamente independiente y autónoma, todos los ingresos se consiguen a través del diezmo de sus miembros, concreta del Molino. No recibimos nada del Estado, en ningún país del mundo, añade Yaguno sobre esta fe que cuenta con alrededor de 16 millones de miembros en 140 países. De la misma forma, tampoco cuentan con un clero profesional, sino que sus reuniones las ofician voluntarios. Cada vez hay menos prejuicios. No es como hace 30 años que al escuchar mormón la gente lo relacionaba con la poligamia, explica José Manuel del Molino, sobre una práctica que actualmente solo llevan a cabo los fundamentalistas. Ahora hay un desconocimiento general, de gente que nunca ha escuchado cuál es nuestra iglesia, agrega Yaguno, que abrazó esta creencia a la que sus padres se sentían cercanos. Por el tiempo que llevamos en Vizcaya, todos somos conversos, menos nuestros pequeños y jóvenes, relata el presidente del Quórum de Élderes, quien rememora los inicios de la secta en Vizcaya. Empezó con una familia uruguaya que vinieron de misioneros aquí en 1977. Empezaron a enseñar, poco a poco fueron encontrando a personas y bautizándolas. Rememora del Molino en relación a los inicios de esta religión que lleva a cabo el bautismo por inmersión. Sus centros suelen contar con pilas que se asemejan a pequeñas piscinas, una ceremonia que habitualmente realiza cuando los miembros tienen 8 años. Al principio ocupábamos una capilla muy pequeña, en la avenida del Ferrocarril, y en 1981 pasamos al local de la calle Henao, señala del Molino sobre la comunidad, que al hacerse más grande se dividió con la de Las Arenas. Carola y Alcántara, encargada de asuntos públicos de la estaca que lleva un año viviendo en Bilbao, relata su toma de contacto con esta religión en su Perú natal, donde sus padres se convirtieron antes de que ella naciera. Siempre he crecido con los principios, pero llega un punto de inflexión en tu vida donde decides si quieres seguir o no, relata. En su caso, la lectura del Libro de Mormón, uno de los libros canónicos de la IJSU, a los 16 años fue decisiva. Llegué a la conclusión de que todo lo que enseñaban en la iglesia era lo que yo quería seguir en mi vida, reflexiona. Posteriormente llegó su obra misional, un periodo de 2 años, algo menos para las mujeres, en el que los jóvenes miembros de la iglesia reconocibles por portar unas placas identificativas con sus nombres se marchan a otro país para obtener conversos.
Está enfocada en invitar a todos a venir a Cristo, pero también sirve para hacer obras de caridad. Señalan algunos sobre esta experiencia que se disfruta muchísimo y que, en su caso, llevó a cabo en Inglaterra, donde promulgó consignas como la familia forma parte del pináculo de la Iglesia. Cualquier tipo de familia. Se da la bienvenida a las personas que tengan una orientación sexual diferente, pero es cierto que nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo o al aborto, por lo que hablamos de la familia en un contexto tradicional, concreta y alguno. 7. Argentina, novedades en el caso del profesor de teatro que creó una secta. Fuente, Infobae. Leonardo Pablo Bugliani, de 46 años, registrado en los rubros de enseñanza artística de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, es un hombre culto. Solía estar al frente del grupo de teatro El Ágora Teatral en el Centro Cultural Sábato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Universidad de Buenos Aires. También fue asesor en la legislatura porteña. Escribió libros, títulos que constan en los registros de la Cámara Argentina del Libro como Superello, Conociéndote, o varios sobre Mozart, entre ellos uno que pretendía ser una suerte de continuación de Las bodas de Fígaro llamada, con un poco de lógica, El divorcio de Fígaro. También escribió y dirigió obras de teatro, como Una hora americana, en donde un chico vestido en smoking frente a un altar con un cráneo y velas negras encendidas proclamaba "he muerto", entre gritos ominosos de mujeres. Bugliani se fotografiaba con figuras de la política, de la cultura, posaba con títulos y galardones que recibía y lo publicaba todo en Facebook, según explica Federico Fassbender en el medio argentino Infobae. Del teatro al abuso. También, durante un tiempo, el profesor de teatro fue un hombre persuasivo, convincente. 7 mujeres y 3 varones, todos ellos de entre 17 y 19 años, menores o apenas mayores de edad que frecuentaban su grupo en el Sábato, comenzaron en 2015 a frecuentar su casa, un pequeño departamento en Valvanera con una cama en un entrepiso. El grupo de 10 chicos era, básicamente, un grupo de elegidos, se comía, se bebía vino tinto, se conversaba, con Bugliani como animador. Había otras ideas. El planteamiento de liberación física y corporal que existía en el taller de teatro para jóvenes a quienes doblaba en edad tomaría un giro llamativo en el departamento. Bugliani comenzó a hablar de exploración sensorial, de conexión corporal, el tópico luego viró hacia el sexo. Instaba al grupo a que se besara, a que se acariciara, bajo un halo de misticismo, una suerte de culto, una especie de secta, aseguró una joven del grupo en un testimonio, donde el profesor actuaba como un líder, un iniciador. Comenzó a formar pequeñas células internas como el Colegio Invisible, se llamaba Uno, o el Taller Dionisíaco de la Gran Diosa, donde el objetivo era redescubrir los misterios femeninos y el conocimiento de las sacerdotisas según el perfil privado del grupo en Facebook. Los términos empleados por Bugliani eran directamente tomados del hermetismo occidental. El profesor y escritor aseguraba a sus alumnas y alumnos, de acuerdo con sus relatos, ser miembro de una histórica sociedad secreta. Con el tiempo, el grupo se convertiría en una suerte de sociedad secreta también, con sus propios rituales. Las jóvenes, algunas todavía menores, hablaron de ceremonias simbólicas de iniciación con juramentos a punta de daga, túnicas con capucha y ojos vendados, desorientación. Un rito consistía en acostarse bajo frazadas pesadas en un simulacro de muerte y renacimiento, un punto crítico en el viaje espiritual de cualquier adepto, la muerte simbólica del ego profano. También, de acuerdo a los relatos de las mujeres, Bugliani habría abusado de ellas. Operación policial. El 18 de septiembre de 2017, la policía de la ciudad allanó el departamento de Valvanera por orden de la jueza Yamile Bernal. Los efectivos secuestraban computadoras mientras notificaban a Bugliani de un pedido de restricción de acercamiento en su contra formalizado por las 7 mujeres que asistieron a su círculo ritual y que el profesor firmó en mi conformidad. Las mujeres habían declarado una por una en la UFEM, Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, el ala de la Procuración que investiga delitos de violencia de género. La fiscal Mariela Labozeta, a cargo de la UFEM, elevó un escrito para tomar acciones contra Bugliani y evitar revictimizar a las denunciantes. Los testimonios hablaban de una depredación de la vulnerabilidad, de un sistema esotérico alocado, creado para beneficio propio. M. Tenía 19 años recién cumplidos cuando declaró ante la fiscal Labozeta a mediados de agosto de 2017. M. Contó cómo conoció al profesor 2 años antes en 2015 por medio de una amiga, cómo se integró al taller en el Sábato y cómo llegó al grupo en el departamento con alcohol siempre disponible. Bugliani ya había iniciado una correspondencia, hablaba sobre lo especial que era su vínculo con ella. Habría abusado de M. Con otros varones del grupo, también a solas en su cama del entrepiso, tras supuestas ceremonias como el ritual dionisíaco en donde Bugliani le daba pequeños discursos sobre sexualidad sagrada.
sobre la importancia de ser una diosa erótica, donde la hacía beber vino y bailar hasta marearse tras tomarle juramentos, para finalmente llevarla al entrepiso. Así, con otras. Los 7 testimonios se repiten en sus características. El discurso era siempre el mismo para cada una, el vínculo especial individualizado, comentarios maliciosos cuando alguna joven salía del grupo, la presión y la insistencia entre espacios místicos de fantasía. El caso llegó a los medios. Bugliani fue apartado del sábado según página 12 tiempo antes por presión de los padres de las alumnas. La fiscal La Voz Z recomendó realizar pericias psicológicas a las denunciantes para apoyar la acusación. El fiscal a cargo de la instrucción del expediente pidió pericias a aparatos telefónicos, convocar a las víctimas. No se libró una orden de detención para Bugliani. Sin embargo, hoy, casi un año después, el profesor no fue procesado o elevado a juicio. Fuentes tribunalicias hasta hablan de un proyecto de sobreseimiento que habría existido alrededor del caso para desligar a Bugliani. Las pericias informáticas a los teléfonos y computadoras incautadas volvieron sin ningún resultado de interés en los forenses, ninguna comunicación reveladora, al menos según informes policiales. El profesor ni siquiera fue indagado, tampoco exonerado. Semanas atrás, la fiscal Mónica Cuñarro tomó el caso. Novedades en la investigación. Hoy, el expediente contra Bugliani cobra nuevo impulso para avanzar hacia una posible imputación por corrupción de menores, aseguran fuentes en tribunales o Infobae. La fiscal, que por el momento no considera a los varones del grupo como victimarios, pidió pericias a aparatos a una nueva fuerza de seguridad y obtuvo chats del profesor provistos por las propias víctimas que, en los cálculos de Cuñarro, se convierten en una clave para continuar la acusación. Las conversaciones revelan el trato que Bugliani tenía con sus presuntas víctimas que luego lo denunciarían por abuso, el vínculo personalizado bañado en elogios a donde eleva a las adolescentes a un virtual estado de deidad. A cada una le daba dentro del círculo de Valvanera el nombre de una diosa femenina o erótica de la antigüedad junto a su nombre civil, algunas griegas, otras egipcias. Afrodita. Eso es un ser de luz hermoso y bello. No me importa lo que haya pasado con respecto al grupo, nada hará que cambie el hecho de que siempre estarás en mi corazón, le escribió a una joven que se alejó del círculo en febrero de 2017. Otra comunicación habla del templo en donde vos decidís si el encuentro es solo nuestro. Como quieras, confío en tu criterio. Y es muy importante lo que quiero hablar con vos, Sik. El mensaje para Isis es particularmente perturbador. La imponente combinación de contemplar mi templo, mi nueva casa, y vos en él. Escuchar cómo leías las citas de mi libro fue lo más parecido a un orgasmo ritual dionisíaco. Ahora es a ese punto. Estás fluyendo, siendo vos, la verdadera, la única, la que cautiva y solo puede ser venerada. Adorada, como yo te adoro y te venero. ¿Asumirás el riesgo de tener una nueva charla, la primera de 2015 a solas conmigo? Me cautivas, me deslumbras y por eso siempre te consideraré a mi nivel y más. Te adoro. Isis tenía 17 años de edad en ese momento. Bugliani, por su parte, no respondió a los repetidos llamados y mensajes de Infobae a su teléfono y sus redes. 8. Defensor de la ayahuasca explica las guerras chamánicas que está provocando en el Amazonas. Fuente, Código Nuevo. En una choza en lo más profundo de la selva peruana Unicaro, el canto ritual de los Shipibo, flota en el ambiente. Las palabras y los tonos profundos que emite el chamán reconfortan y guían la mente de un hombre que vomita y se retuerce sudoroso sobre el suelo. El día que el periodista Carlos Suárez Álvarez tomó ayahuasca por primera vez en una pequeña comunidad indígena de los alrededores de Pucallpa, en Perú, algo cambió dentro de él, según explica el periodista Eru Soto en Código Nuevo, al introducir una entrevista que publicita la ayahuasca sin ningún asomo de crítica. No vio prismas de colores, ni conectó con Dios, ni recibió todas esas revelaciones que suelen contarse sobre la planta más mística del Amazonas. Sin embargo, la experiencia le sirvió para darse cuenta de que esa era la historia que siempre había querido contar. Unos años más tarde, en 2007, Carlos lo dejó todo para instalarse en la ciudad colombiana de Leticia, un enclave fronterizo en pleno río Amazonas dividido entre Colombia, Perú y Brasil, y hacer un máster en estudios amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia. Más de una década después y con una trilogía de libros a su espalda, Ayahuasca, Amor y Mezquindad, Ayahuasca entre dos mundos y Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz, este madrileño podría considerarse como uno de los mayores especialistas en la materia. Su mirada, un puente entre la cosmovisión indígena y la occidental, es un golpe de realidad que desmonta los relatos psicodélicos sobre formas geométricas de colores y supuestas conversaciones con el creador, los mismos que atraen a miles de turistas cada año a lo más profundo de la selva peruana cada año. Pero, ¿qué hay detrás de esta moda?
Muchas veces cuando se oye hablar de la ayahuasca no se sabe muy bien si es una planta o un ritual o las dos cosas. ¿Qué es la ayahuasca? Por ayahuasca se entienden dos cosas. Por un lado la liana que crece en la región amazónica y por otro una medicina que se prepara a través de la cocción de la liana y otros aditivos, siendo el más habitual la chacruna. Esta se emplea en ceremonias nocturnas por las que el curandero ayahuasquero consigue conectarse con el mundo espiritual y es en ese estado en el que recibe el poder de sus aliados espirituales para sanar a los pacientes que tiene alrededor. Dicho así suena todo muy rollo New Age. Ese sería el relato en los términos de los indígenas, aunque habría que matizar que para el occidental ese mundo espiritual podría significar otras muchas cosas que no tienen por qué darse en el contexto indígena. La ayahuasca puede ser consumida por las personas de la comunidad que quieren acceder a ese mundo espiritual simplemente purgarse, ya que, además de producir una serie de visiones relacionadas con el mundo espiritual o del subconsciente, tiene un efecto purgante al producir vómito y en ocasiones incluso diarrea. Digamos que es una planta que te limpia. ¿Es por ello que siempre se la suele catalogar como una planta sagrada? Más que planta sagrada, en todas las culturas indígenas, la ayahuasca está categorizada como una planta medicinal y en sus vocabularios no hay nada que se parezca a esa acepción de planta sagrada que es un prejuicio que portamos los occidentales en torno a todas las cuestiones espirituales como herencia del cristianismo. Lo sagrado implica que algo es bueno o puro. Sin embargo, el uso que se hace de la ayahuasca puede ser bueno o malo, puede ser una medicina o puede ser un veneno, dependiendo de en qué manos caiga. En uno de los capítulos de Ayahuasca entre dos mundos se dice que las visiones que produce el DMT estorban del trabajo de la ayahuasca. Más que molestar, las visiones distraen. Es evidente que para los pueblos indígenas la parte importante del remedio es la liana ayahuasca y que los aditivos como la chacruna son secundarios. Es esta segunda planta la que contiene el DMT que se supone que produce las famosas visiones que desencadena la ayahuasca. Existe un error muy común incluso en la bibliografía científica de basarlo todo en el DMT y esto es un error grave porque minimiza la importancia de la ayahuasca. ¿Cómo es esto de que se supone que produce las alucinaciones? Digo se supone porque hay muchas decepciones entre los extranjeros que llegan aquí con la intención de tener visiones coloridas y muchas veces la experiencia es muy oscura, no se ve nada y te la pasas vomitando. De hecho, algunos curanderos acostumbrados a trabajar con gringos le están añadiendo otras plantas como el toe, que en Europa se conoce como la burundanga. Se supone que un poco de toe en la mezcla puede hacer las visiones mucho más potentes y duraderas, lo cual puede, además, crear unos efectos secundarios desagradables porque el toe no es una planta fácil. Vale, hablemos de esos extranjeros que van en peregrinación a Perú para beber la ayahuasca. ¿Son tantos como parece? He intentado hacer unos cálculos y creo que entre 15.000 y 20.000 extranjeros acuden cada año a la ciudad de Iquitos para tomar ayahuasca, ya sea una vez o en un tratamiento de varios días en uno de estos albergues en medio de la selva. Estos lugares se han montado para recibir a los turistas con todas las comodidades y muy al gusto de los occidentales. ¿Qué impacto está teniendo el turismo de la ayahuasca sobre el terreno? La recolección tan bestia de la liana ha provocado que haya extensas zonas de la selva peruana en las que no se puede encontrar la ayahuasca en su estado silvestre. Esto no significa que se vaya a extinguir, porque a las zonas alejadas no es rentable ir para recolectar. Además, están surgiendo plantaciones que, según los propios curanderos, hacen que la calidad de la medicina sea mucho menor. Más allá de los albergues, en tu libro expones cómo algunos de estos curanderos están fabricando y exportando botellas de ayahuasca por $150–200. ¿Qué te parece esto? A día de hoy la ayahuasca se produce para su consumo en los 5 continentes. Y ojo que personalmente no me parece mal que haya personas que quieran tomar ayahuasca en Nueva York, Australia, Japón o en España, simplemente es indudable que existen unos efectos perjudiciales. Sacar la medicina de su contexto y ponerla en uno nuevo afecta el resultado que no tiene por qué ser malo. Sin embargo, lo que te están vendiendo en los albergues como tratamientos tradicionales no lo son. Cuéntanos un poco de la guerra chamánica que cuentas en los libros. ¿Crees que los turistas seguirían viniendo si supieran todo lo que se cuece en torno al negocio de la ayahuasca? Evidentemente a los turistas de los albergues no se les dice nada de guerras chamánicas ni de brujería. Para el extranjero todo es sagrado, son todos santos, todos buenos, caritativos y compasivos. Sin embargo, la brujería es un elemento constitutivo, fundamental y esencial del curanderismo ayahuasquero. La mayoría de los pacientes que acuden a un curandero por una enfermedad grave ha sido causada por la brujería realizada por otro curandero, otro brujo. Como es una guerra entre chamanes. Todo surge de relaciones sociales fallidas. Las personas se envían virotes, es decir, embrujos,
que es como se llaman esos dardos mágicos que se clavan en tu cuerpo y te hacen sufrir, porque otros han acumulado demasiado, han generado envidia o han tenido un problema con alguien. El curandero tiene que sacarle el bigote y devolverlo al agresor, es decir, al brujo que lo envió y a quien le pagaron para hacer el trabajo. Absolutamente todos los curanderos ayahuasqueros del Amazonas sin excepción son considerados por los demás como brujos y los albergues han introducido un elemento de desigualdad muy grande que a la postre provoca estas guerras entre chamanes. ¿Crees que el boom de la ayahuasca va a continuar en los próximos años? Supongo que seguirá creciendo pero de manera autosostenida. Quiero decir que, a no ser que alguien como Leonardo DiCaprio salga diciendo que le ha cambiado la vida, no habrá otro boom. Al final son modas y esta ya ha alcanzado su máximo. Seguirá creciendo a menor ritmo e incorporándose a las ofertas de espiritualidad que Occidente pone a disposición de sus ciudadanos al mismo nivel que el yoga o el taiki. No estoy negando el potencial terapéutico, pero tampoco es el milagro que quiere venderse. ¿Cómo podemos hacer los gringos que queremos tomar ayahuasca para no meter la pata? Si alguien realmente desea venir aquí y experimentarlo, hay un par de páginas, Ayavisor y Retreaturu, que sirven exactamente igual que TripAdvisor. Creo que son herramientas útiles aunque el boca a boca es fundamental. Hay varios albergues en Iquitos y Pucallpa que funcionan muy bien. De hecho, recomiendo a la gente que quiera tomar por primera vez que vaya a un albergue y no a una comunidad indígena perdida donde las condiciones no le van a permitir disfrutar la experiencia. Eso sí, deberían asegurarse de que el albergue al que van tenga una trayectoria contrastada. Y cómo habría que prepararse para tomarla. Sobre todo hay que librarse de los prejuicios e ideas preconcebidas aunque sea difícil. Siempre que entrevisto a turistas dicen que vienen sin pretensiones pero no es verdad, al final de la ceremonia siempre te reconocen que no habían tenido las visiones y alucinaciones que esperaban. Otra cosa es que personas con problemas cardiovasculares, anorexia o problemas mentales graves, como esquizofrenia o trastorno bipolar, y sobre todo personas que están empleando antidepresivos, no deberían tomar ayahuasca bajo ningún concepto. Para acabar, ¿qué es lo que realmente se puede esperar de la experiencia con ayahuasca? Hay que tener claro que la ayahuasca no te va a cambiar la vida literalmente. Puedes tener un momento de lucidez y que esto te sirva para sacar cosas en claro, sobre todo si tuviste una infancia traumática, etc. Pero teniendo en cuenta que tendrás que regresar a tu dinámica urbana y reintegrarte a tu vida diaria, eso se llevará todo por delante. Cuando todo lo de alrededor está mal no es suficiente con curarte a ti mismo. Si la sociedad a lo que perteneces no está sana, tú tampoco lo estarás. Y eso es precisamente lo que, por desgracia, muchos turistas que pasan por aquí no logran entender. 9. La importancia de la Wicca en los Estados Unidos y su valoración desde la fe cristiana. Fuente: Noticia Cristiana. Con el titular La aterradora verdad sobre la Wicca en los Estados Unidos, el medio evangélico Noticia Cristiana ha traducido al español un artículo de James Emery White, fundador y pastor principal de la Iglesia Comunitaria de Mecklenburg en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, y el profesor adjunto de Teología y Cultura en el Seminario Teológico Gordon Conwell, donde también fue su cuarto presidente. ¿Brujos cristianos? La noticia no podría haber sido más directa. Puede que ahora haya más estadounidenses que se identifiquen como brujos practicantes que miembros del presbiterianismo de la línea principal. O peor aún, la Wicca ha reenvasado efectivamente la brujería para el consumo del milenio. La brujería y el paganismo ya no son satánicos y demoníacos. Es una tradición precristiana que promueve el pensamiento libre y la comprensión de la tierra y la naturaleza. Ahora, para lo peor de lo peor, a pesar de las advertencias bíblicas contra la práctica de la brujería, la reverenda Valerie Loeb, que se describe a sí misma como una bruja cristiana practicante y una ministra ordenada de conciencia espiritual, insiste en que no hay nada de malo en que los cristianos sean brujos o brujas y recientemente ha lanzado una escuela para ayudar a los cristianos a aprovechar la magia. Deja de pensar que puedes decirle a la gente cómo adorar. Deja de pensar que puedes decirle a la gente cómo conectarse con lo divino. Podría decirte cuántas personas me han dicho, no puedes ser una bruja cristiana, pero aquí estoy. Mira, no puedes decirme cómo adorar. No puedes decirme cómo conectarme con lo divino. Eso es entre Dios y yo. No puedes decirme cómo rezar. Actualidad de la Wicca. Una de las marcas del mundo del oculto es cualquier intento de obtener y dominar el poder paranormal para manipular o influenciar a otras personas en ciertas acciones. Esto incluiría todas las formas de brujería y el lanzamiento de hechizos. Sí, esto incluye a Wicca. Cuando piensas en una bruja, o en una brujería clásica, piensas en alguien que usa magia negra, un proceso de hacer daño a través del contacto con un espíritu maligno o, más específicamente con Satanás. Ese era un concepto profundamente medieval de la brujería. Hoy en día, la brujería es más comúnmente vista bajo el título de Wicca.
No me malinterpretes, la gente puede meterse en el intento directo de hacer magia negra invocando a propósito los poderes de Satanás o un demonio. Pero la mayoría está en la brujería de otra manera. Wicca es una de las religiones de más rápido crecimiento en el país. Casi 500.000 de personas lo practican solo en los Estados Unidos. Un libro titulado Ten Witch, Wicca for a New Generation vendió más copias para su editor que cualquier otro libro en sus 95 años de historia. Los sitios web dedicados a Wicca han sido citados como los sitios religiosos más visitados en Internet. Si bien no niegan que están practicando la brujería, los Wiccans dicen que la suya es una magia inofensiva. Muchos vienen a Wicca después de leer una historia de la fe, sus enseñanzas y sus rituales llamados la danza en espiral, un renacimiento de la antigua religión de la Gran Diosa, un libro que fue escrito bajo el nombre de Starau, que en realidad es Miriam Simmons, una bruja de California. En su libro, Simmons afirma que la religión de Wicca comenzó hace 35.000 años y que sus primeros seguidores adoraban a un dios femenino y vivieron durante miles de años en sociedades que eran igualitarias, en sintonía con la naturaleza y enfocadas en las mujeres. Luego, los invasores barrieron la región, presentando dioses guerreros y una sociedad dominada por hombres. Eso fue seguido, dice ella, por el cristianismo, después de lo cual las autoridades religiosas y seculares comenzaron, afirma, una campaña de 400 años para matar lo que ella llama la antigua religión. Pero nada de eso es históricamente exacto. Incluso las revistas seculares más importantes, como Atlantic Monthly y otras, han revelado que ni un solo elemento de la historia de Wicca es cierto. Los estudiosos han llegado a la conclusión de que Wicca es una mezcla de la década de 1950 influenciada por el ritual masónico y el mundo del oculto. En realidad, fue creado en su forma actual por Gerald Gardner, un funcionario inglés y antropólogo aficionado que murió en 1964. Pero el poder del movimiento permanece. Sus creencias. Quienes lo practican hablan sobre el vínculo que le otorga el ciclo de nacimiento y crecimiento de la Tierra, y que aporta un sentido de lo espiritual a su vida. En lugar de una adoración descarada de Satanás, aunque no descartan adorar nada ni a nadie, la mayoría de los wiccanos siguen un sistema de creencias orientado a la naturaleza que es politeísta, creer en muchos dioses y muchas diosas, construido alrededor del culto de la gran diosa. De forma similar al movimiento anterior de la nueva era, los wiccanos creen que todas las cosas en la naturaleza, plantas, rocas, planetas, tienen un espíritu. Si desea una presentación popular realmente buena de esta cosmovisión, simplemente mire Avatar. La filosofía es simple, no existe el pecado, solo la necesidad de elevar el yo, el dios interno. Cuando lanzan hechizos, afirman que ninguno de esos hechizos es dañino o manipulador. Dicen que practican dos tipos de magia, magia baja, que intenta mejorar su vida cotidiana, y magia alta, que utilizan para intentar cambiarse a sí mismos. No niegan que la magia pueda ser usada indebidamente para hacer algo malo, aunque no definen exactamente lo que quieren decir con mal, solo que no hacen ese tipo de hechizos. Incluso hay un sacerdocio, que se realiza a través de varios ritos sexuales que no necesito entrar aquí. Debido a que el término bruja históricamente ha estado tan cargado de mala prensa, originalmente eligieron usar el término Wicca o wiccanos, que proviene de la palabra bruja, y significa uno que trabaja con fuerzas naturales. Algunos se refieren a sí mismos como neopaganos, lo que simplemente significa nuevos paganos. Pero ahora que se ha vuelto más popular, más y más personas se están llamando brujas. La valoración bíblica. La Biblia habla sobre la brujería en todas sus formas, ya sea magia negra o wicca. Porque no importa su forma, la dinámica es la misma. Y la Biblia habla de esas dinámicas. Habla a quienes se dedican a la brujería, a quienes intentan usar fórmulas mágicas o conjuros y a quienes intentan ejercer el control sobre el mundo ellos mismos a través de algún tipo de poder paranormal. Esto es muy peligroso porque no hay poder flotando por ahí. Hay Dios o Satanás, hay cielo o infierno, hay bien o mal. Y todas las formas de brujería están estrictamente prohibidas en la Biblia porque están ligadas al ocultismo y al mundo del maligno. Por ejemplo, en el libro del Antiguo Testamento del Deuteronomio, la Biblia dice, que no se encuentre a nadie entre ustedes que practica la brujería, se involucra en brujería o hechizos. Cualquiera que hace estas cosas es detestable al Señor. Deuteronomio 18, 10-12, di. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe estas palabras en su carta a los Gálatas: los actos de la naturaleza pecaminosa son obvios, inmoralidad sexual, idolatría y brujería. Les advierto, como lo hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19-21, di. Tengamos remordimientos de que haya más wiccanos que presbiterianos. Lamentemos que la cultura haya hecho que la brujería sea tan común.
Pero arrepintámonos de que hay incluso una pista de que todo esto puede considerarse cristiano. 10. Argentina, un país banda utilizaba los ritos como pantalla de una red de pedofilia. Fuente, Todo Provincial. Se hacía pasar por un país banda, sacerdote de este culto afroamericano, que les sacaba los demonios a las niñas y al final era una red de pedofilia. Se descubrió gracias a un vecino que acercó el material a la concejal de Malvinas Argentinas Sol Jiménez, según informa Todo Provincial. Todo comenzó el pasado 29 de octubre, cuando un vecino de Malvinas Argentinas le llevó a la concejal las fotos de un adulto manteniendo sexo explícito con menores. La gran cantidad de material alertó a la concejal que, a través de la Subsecretaría de Seguridad del municipio de Malvinas, presentó las pruebas junto al vecino. La Subsecretaría de Seguridad de Malvinas investigó la procedencia de las fotos y encontraron perfiles de Facebook que coincidían con las fotos y se descubrieron distintas conexiones. Con ese entrecruzamiento de datos, el área, a través de su observatorio, presentó una denuncia en la Fiscalía y la UFI 14 de San Martín a cargo del Dr. Jorge Castagnalavia Ávila actuó en consecuencia. Los resultados de la investigación arrojaron que se trataba de Jorge Omar Sosa, domiciliado en la localidad de Villa Ballester. Según informaciones judiciales, el accionar de este individuo sería mediante ritos realizados bajo la excusa de ser un pai que sacaba los demonios a las niñas. De la investigación también surge que también participaba de estas prácticas la madre de la menor. Tanto el hombre como la madre de la niña ya fueron detenidos. Sol Jiménez, concejal que impulsó la investigación, comentó el hecho desde sus redes sociales e instó a estar atentos, no hacer oídos sordos, no hacer la vista gorda, hay que involucrarse cuando alguien se acerca con esta problemática. Gracias a que varios vecinos y vecinas nos involucramos estas personas, si así puede decírseles, hoy ya están detenidas como corresponde. Es increíble que existan estos seres despreciables capaces de violentar a niñas y niños. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.